Senador Carlos Felipe Mejía, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, para la mesa de trabajo y para la amplia audiencia de la Hora de la Verdad en todo el país. Gracias, doctor Fernando, por la invitación. Bueno, su opinión y la opinión de quienes lo acompañan a usted en el Parlamento en la defensa de lo que nunca debió estar en riesgo, la libertad del presidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué tiene para decirnos, senador? Pues lo primero, doctor Fernando, coincidir con usted y yo creo que con una inmensa mayoría de colombianos que pensamos que jamás el presidente Álvaro Uribe debió haber perdido su libertad. Y sin embargo, déjeme decirle algo, a mí me parece que en medio de semejante, digamos que afrenta a la dignidad de un hombre que le ha servido tanto a esta patria como el presidente Álvaro Uribe, pues todo este maltrato que ha sufrido también ha servido para que con el apoyo de una prensa que todavía queda como la suya, que con total rigor le han expuesto al país el caso del presidente Álvaro Uribe. Él mismo también ha tenido la oportunidad de mostrarlo. Creo que le sirvió al país y al mundo entero para entender lo que le ocurre a Colombia, particularmente después de los acuerdos de La Habana. Entonces ha servido para mostrar la realidad de este país. Unos criminales sentados en el Congreso de la República con total impunidad, que ahorita también no tienen ningún problema en reconocer o adjudicarse magnicidios como el del doctor Álvaro Gómez Hurtado, seguramente para hacerle favores a los que realmente fueron culpables o en alianza con esos determinadores pudieron haber cometido ese magnicidio y con total impunidad están sentados en el Congreso de la República. Y el presidente Álvaro Uribe, que ha sido el gran defensor no solo de la libertad de la democracia, sino que ha combatido a todos los criminales de este país, de todos los tipos, pues privado de la libertad. Digamos que ese escenario tan adverso es, yo diría que uno de los puntos más críticos de nuestra democracia y de la realidad que está viviendo el país producto de los acuerdos de La Habana. Ha servido para entender lo que ocurrió desde el 2018, cuando desde la Corte Suprema de Justicia le hacen este montaje y se prestan para este perverso montaje contra el presidente Álvaro Uribe, entenderlo en toda su dimensión, qué fue lo que ocurrió allí, cómo utilizaron el tema de las 22.000 interceptaciones ilegales por cuenta del magistrado Barceló. Eso es una vergüenza para la justicia de cualquier país que se dice democrático, y eso quedó, pues digamos que desde ahí empieza todo el recuento de los hechos, de lo que ha ocurrido con esto, con el único fin de tratar de obstaculizar el trabajo del presidente Uribe, que ha sido el gran muro de contención que ha impedido que el socialismo llegue a Colombia y que también, pues, como lo reconoce el mundo entero, como se lo reconocieron también en medio de esta adversidad de estos 67 días, pues ni más ni menos que el presidente de los Estados Unidos, el vicepresidente y tantos líderes del mundo haciéndole reconocimiento al presidente Uribe de lo que significaba, recordando cómo los mismos Estados Unidos de América le reconocieron en su momento, en el gobierno del presidente Bush, lo reconocieron con la medalla al honor de los Estados Unidos de América, que eso pues se lo han dado a muy poquita gente. El significado del presidente Álvaro Uribe para la democracia, no solo en Colombia, en Latinoamérica, sino en el mundo entero, creo que eso también indica la dimensión de lo que está ocurriendo en Colombia y la dimensión del presidente Álvaro Uribe. Y en medio de tanta adversidad, pues también me parece que hay que rescatar que el presidente Álvaro Uribe ha recibido un enorme apoyo del pueblo colombiano. Yo creo que esto es demasiado significativo por lo que él representa, no solo para nuestro Partido Centro Democrático, sino para el país y para el riesgo que él ha advertido de lo que puede ocurrir en el año 2022. Y me parece que eso es lo que hay que rescatar. Yo personalmente se lo decía a él en alguna llamada telefónica que tuve con él cuando, digamos que la primera, cuando se dicta la orden de detención domiciliaria del presidente Uribe, yo le decía, presidente, a mí me da mucho, yo siento muchísimo que a usted lo maltrate esta patria de esa manera a través de la Corte Suprema de Justicia, que es, digamos que representando una de las ramas del poder público del Estado colombiano, cometa esta afrenta con usted. Pero al final del día, presidente, esto va a servir también para que el pueblo colombiano abra los ojos y entienda lo que le está ocurriendo a este país y yo creo que
Claro, es muy triste que sí sufra el presidente Uribe esto, su familia, su señora, sus hijos, por supuesto todos los que lo queremos y tantos colombianos que lo apoyan, pues claro que esta adversidad es muy compleja, pero creo que también ha servido para develar la realidad y para que el presidente Uribe, como lo hizo ayer en esa declaración que decía de más de 8 minutos, yo creo que es como de 10 porque cuando entramos a la grabación ya había pasado unos minutos porque después conocimos el comunicado escrito y realmente es un poco más larguito, como 10 minutos. Creo que hace un claro diagnóstico de los temas fundamentales que tiene que conocer el país, y él, después de dar todos los agradecimientos a la gente que lo apoya, también hizo unos comentarios puntuales sobre el proceso y sobre, hombre, la vagabundería que es el montaje que le hacen en la Corte Suprema de Justicia con este señor Cepeda, que es finalmente pues el artífice de esto, y evidentemente con todo el apoyo de Juan Manuel Santos y del señor Montealegre y Perdomo, que quedaron en evidencia en esas audiencias del presidente, en evidencia de su actuación perversa, tratando de obstaculizar el debido proceso al presidente Uribe. Seguramente ellos, que son los calanchines, los mandaderos de Juan Manuel Santos y de las FARC, haciendo ese ridículo y esa payasada que fue su intervención en esas audiencias, pero me parece que eso también los deja en evidencia. Unos tipos, esos fiscales Perdomo y Montealegre, que deberían estar respondiendo por el montaje del hacker y el robo de las elecciones de Oscar Iván Zuluaga y de toda la plata que dilapidaron en esa fiscalía, actuando disque de víctimas del presidente Álvaro Uribe. Todas esas cosas, doctor Fernando, me parece que dejan en evidencia lo que le ocurrió al país, y esto alerta al pueblo colombiano, y con lo de ayer el presidente también hace las reflexiones sobre el presente y futuro de Colombia que él llama, y digamos que dice claramente cuál ha de ser el norte, no solo de nuestro partido Centro Democrático, es pues digamos que el mandado, que tiene que tener la responsabilidad de liderar este proceso, pero yo creo que este es un proceso que tiene que liderar todo el pueblo colombiano que quiere vivir en democracia y que ve el gravísimo riesgo del 2022 que advierte el presidente Uribe, y por eso él habla de ese referendo, y de un referendo que tendrá que hablar de disminución del Congreso, disminución de la burocracia, disminución del tamaño del Estado, una gran reforma a la justicia, sobre todo, como lo dice él, en el vértice de la cúpula de la justicia. Habla del ingreso solidario, del decomiso de droga, y una cosa que es fundamental, doctor Fernando, la derogación de la JEP. Es una vagabundería lo que están haciendo en Colombia por cuenta de esos acuerdos que negamos los colombianos en el 2 de octubre del año 2016. Es una sinvergüenzada porque en ningún país del mundo y en ningún momento de la historia se le ha otorgado impunidad a criminales de lesa humanidad como lo tenemos nosotros en este país, y es imposible sostener esos acuerdos de La Habana, y es completamente imposible producir paz con semejante impunidad y semejantes problemas derivados de esos acuerdos. Entonces, yo creo que las propuestas del presidente Álvaro Uribe el día de ayer son clarísimas sobre el norte que debe tener esta patria, y yo sí rescato que el presidente Uribe lo tengamos en libertad que nunca debió haber perdido, y que esté al frente, esté liderando todo este proceso para que en el año 2022 podamos seguir en democracia, y que este país no se vaya a ese socialismo que tanto daño le ha hecho a Latinoamérica, y que, como lo dice en ese documento de ayer, pues ahí están dos clarísimos ejemplos: Nicaragua, Venezuela, y bueno, tantos daños que han hecho en tantos países latinoamericanos. Pues que entendamos que el desafío es que todo el pueblo colombiano, y por supuesto que el llamado tiene que ser no solo al Centro Democrático, sino a todos los partidos políticos que creen en la democracia. Tendremos que hacer un frente común donde todos los colombianos defendamos esta patria, y que sea ese referendo que ayer claramente expone el presidente Álvaro Uribe, sea el punto de referencia en el que todos podamos confluir para luchar en este tiempo que queda, para que en el año 2022 podamos
continuar en democracia y que este país no se nos desborde a ese perverso socialismo. Sería como la primera reacción, doctor Fernando, a lo que usted me pregunta sobre este tema de el presidente Álvaro Uribe en libertad que jamás debió haber perdido. Imposible una explicación más clara, imposible una interpretación de los hechos más certera, unos hechos trágicos para la democracia colombiana. Esto es una verdadera tragedia. El presidente Uribe, para no quedar entre las garras de un directorio político, como es la Corte Suprema de Justicia, tuvo que renunciar a su calidad de senador. Eso también hay que destacarlo, doctor Carlos Felipe Mejía. El presidente Uribe vuelve a la libertad, pero no en calidad de senador de la República, la que obtuvo con la votación más alta que en la historia ningún candidato al Senado de la República ha obtenido. Eso es... Doctor Fernando. Sí. Déjeme referirme a ese tema, para no dejarlo por fuera, porque no faltaría más que usted bien lo advierte. Es una tristeza y es una vergüenza para la democracia colombiana que esta persecución que ha sufrido el presidente Álvaro Uribe haya llevado a que este país pierda al mejor senador de lejos que ha tenido la historia de este país, y que priva al Senado de la República de tener un gran referente. Yo se lo decía en una carta pública que le escribí al presidente Uribe y que leí en el Congreso de la República, cómo nosotros teníamos en él al gran referente, pero no solo nosotros en el Centro Democrático, por supuesto, sino el Congreso entero. Tenía a un referente por la extraordinaria experiencia que le han dado toda su vida pública, ser 2 veces presidente de la República, haber librado las batallas que ha librado por la libertad, por la democracia de nuestra patria y el amplísimo conocimiento de todos los temas del país. Esa es una enorme pérdida, una incalculable pérdida para el Congreso de la República, que él haya tenido que renunciar de manera obligada para buscar transparencia, para buscar garantías en la Fiscalía, esas garantías que no le dio la Corte Suprema de Justicia, que se prestó con el señor Cepeda a semejante montaje, a semejante vagabundería que le han hecho al presidente Álvaro Uribe. En eso estamos completamente de acuerdo y ya lo habíamos advertido. Eso es completamente inaudito y por supuesto una enorme pérdida para la democracia y para el Senado de la República. Senador Carlos Felipe Mejía, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad y felicitaciones por la brillantísima exposición que nos ha hecho sobre este tema, el más dramático que ha vivido la democracia colombiana en muchísimos años. Muchísimas gracias. A usted, doctor Fernando, mil gracias por la invitación, un saludo a la mesa de trabajo y a todos los oyentes de la gran audiencia que tiene la hora de la verdad, y a usted, doctor Fernando, pues agradecerle por esa lucha permanente por defender los valores democráticos desde esa tribuna que es la hora de la verdad, y por supuesto por la defensa permanente que hace del presidente Álvaro Uribe y de este tema que hemos podido tocar hoy ampliamente para hablar y compartir con ustedes y con los colombianos. Un abrazo, doctor Fernando, y mil gracias por la invitación.